Comentario a la Carta de los Romanos, por Juan Calvino, siguiendo en el capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta ahora el apóstol hizo comparecer a todos los hombres, en general, ante el juicio de Dios, demostrando su culpabilidad sin excepción. Mas ahora comienza por censurar separadamente a los judíos y a los paganos, mostrando al mismo tiempo que la diferencia entre ellos jamás impide el que todos por igual sean susceptibles de la muerte eterna. Los paganos trataban de excusarse bajo pretexto de ignorancia, y los judíos se gloriaban en nombre de la ley. A los primeros les quita toda tergiversación y réplica, despojando a los otros de su falsa y vana ocasión de glorificarse. El apóstol hace una especie de división del género humano clasificándolo en dos grupos, puesto que ya Dios había separado a los judíos del resto del mundo, y por su parte, los paganos se hallaban todos bajo una misma condición. El apóstol demuestra que esta diferencia no impide el que unos y otros se encuentren envueltos en la misma condenación. La palabra persona en las escrituras se aplica a todas las cosas externas que se estiman y consideran. Cuando leemos, pues, que Dios no hace acepción de personas, es preciso entender por tal cosa que Él mira la pureza del corazón y la inocencia interior, y no se detiene nunca en aquello que se toma en cuenta entre los hombres, como el linaje, el país, el crédito, los bienes y demás. Así también, acepción significa elección y atención entre nación y nación. Si se quiere discutir de un modo sutil sobre que la elección de Dios jamás es gratuita, responderemos que existe una doble acepción humana ante Dios. La primera por la cual, habiéndonos llamado de la nada, nos recibe y adopta por su bondad gratuita, porque nada existe en nuestra naturaleza que pueda agradarle y merecer su aprobación. La obra por la cual, después de habernos regenerado, nos acepta, otorgándonos sus dones y mirando la imagen de su Hijo, con agrado, al reconocerla en nosotros. Versículo 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Siguiendo la distinción ya dicha, el apóstol se dirige en primer término a los paganos, diciéndoles que, aun cuando no hayan tenido entre ellos a ningún Moisés que redactara y estableciera la ley de parte del Señor, eso, sin embargo, no impedía que al pecar dejaran de atraerse un justo juicio de muerte, como si dijera que el conocimiento de la ley escrita no impide que la condenación del pecador sea justa. Considerad, por tanto, yo os lo ruego, cuán sin causa intentan aquellos que, por una exagerada misericordia y un mal entendimiento, bajo pretexto de ignorancia, eximen del juicio de Dios a las naciones que no poseen la luz del Evangelio. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Lo mismo que los paganos, al dejarse llevar por las locas fantasías de su razón, van dando traspiés hacia la fosa de perdición. Los judíos, sin necesidad de ir tan lejos, al tener la ley delante de ellos, se condenan, pues la sentencia pronunciada desde hace mucho tiempo dice que son malditos todos los que no permanecen en todos sus mandamientos. Deuteronomio 27:26. La condición de los judíos es, pues, todavía peor, porque su condenación está dentro de su propia ley. Versículo 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Esta es una idea anticipada, por la cual el apóstol se adelanta a la objeción que los judíos hubiesen podido hacer sobre ellos mismos, pues, por el hecho de oír que la ley es la norma de la justicia, se gloriaban únicamente en su conocimiento. Para demostrarles su locura y arrancarles de esa vana confianza, les dice que escuchar y conocer la ley no sirve para alegar
la justicia delante de Dios, sino que es preciso practicarla conforme a lo que está escrito. Quien hubiere hecho estas cosas, vivirá por ellas. Deuteronomio 4:1, Levítico 18:5. Así pues, este pensamiento significa que si se busca la justificación por la ley, será preciso cumplir la ley, porque la justificación por la ley consiste en el absoluto cumplimiento de la misma. Quienes abusan de este pasaje para establecer la justificación por las obras, son merecedores de que hasta los niñitos se burlen de ellos y les señalen con el dedo. Es pues una locura y despropósito entablar aquí largas polémicas respecto a la justificación para enmarañarla con su sofisma tan frívolo, porque el apóstol, dirigiéndose a los judíos, insiste solamente en este juicio de la ley del cual ya hizo mención, es decir, que no pueden justificarse por la ley si no la cumplen por completo, y si la quebrantan, la maldición les espera. En cuanto a nosotros, no negamos que es la ley la norma de la justicia perfecta, mas puesto que todos somos transgresores de ella, afirmamos que será preciso buscar la justificación de otro modo. Podemos deducir de este pasaje todo lo contrario de cuanto sostienen nuestros adversarios, que nadie se justifica por las obras, porque si nadie puede ser justificado por la ley, más que aquellos que la cumplen, afirmamos que no existe un solo justificado, puesto que jamás encontraremos a alguien que pueda vanagloriarse de haber cumplido la ley. Versos del 14 al 16. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Verso 14. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. El apóstol vuelve ahora a la primera parte de su diferenciación, añadiendo la prueba, porque no se contenta condenándonos con una palabra, pronunciando el juicio de Dios contra nosotros, sino busca hacérnoslo entender razonadamente, de tal modo que nos rindamos a la evidencia para avivar en nosotros el desear y amar a Cristo. Prueba que los paganos no ganan nada con alegar su ignorancia como excusa, porque demuestran por sus acciones que obedecen a una norma de justicia, porque nunca ha existido nación tan bárbara y alejada de toda humanidad que no se haya regido por alguna forma de leyes. Todos los pueblos, por sí mismos, establecen sus leyes, y por eso vemos claramente que existen conceptos primitivos de justicia y derecho, impresos naturalmente en los espíritus humanos. Por eso puede afirmarse que tienen ley sin tener ley, porque aunque no tengan la ley de Moisés escrita, no obstante, no están desprovistos de justicia y equidad, porque de otro modo no podrían diferenciar la perversidad de la virtud, reprimiendo la primera con castigos y encomiando la segunda con su estimación, aprobándola por su juicio y recompensándola al otorgarla un lugar honorable. Opone el apóstol la naturaleza de la ley escrita, diciendo que los paganos, cualquiera que fuere la naturaleza de la justicia que los guíe, tienen una ley que ocupa el lugar de la ley que los judíos tienen por su instrucción, de modo que por ella los paganos son ley a sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, es decir, demuestran que llevan grabado en sus corazones un aviso, un juicio por el cual disciernen entre lo injusto y lo recto, entre la honestidad y la perversidad, porque el apóstol no cree que tengan tal cosa impresa en su voluntad, de tal modo que la amen y pongan en ella su afecto, sino que el poder de la verdad les oprime tan vivamente que se sienten forzados a aprobarla.
¿por qué, si no, ordenan leyes religiosas considerando que Dios debe ser servido y honrado? ¿Por qué sienten vergüenza de hurtar y robar, sino porque entienden que ambas cosas están mal? Está, pues, fuera de lugar el tomar este pasaje para encomiar la potencia de nuestra voluntad, pretendiendo que San Pablo afirma que la observancia de la ley está en nuestras manos, pues él solamente habla del conocimiento de la ley y de la impotencia para cumplirla. Por otra parte, la palabra corazón no significa aquí el lugar donde se encuentran y actúan los afectos, sino únicamente el entendimiento, como en otros pasajes. Dios no os dio corazón para entender, Deuteronomio 29, 4. Y, oh insensatos y tardos de corazón para creer, Lucas 24, 25. Tampoco es preciso deducir de este pasaje que los hombres poseen un pleno conocimiento de la ley, sino únicamente que en sus espíritus se encuentran algunas impresiones de la simiente de justicia, como puede comprobarse en todos los pueblos, pues, tanto en unos como en otros, existe alguna forma de religión que castiga por sus leyes el adulterio, el robo y el crimen. Estiman y recomiendan la fidelidad y lealtad en los contratos, en los negocios y en otros asuntos que relacionan a los hombres. En todo eso, confiesan que es preciso servir a Dios, que el adulterio, el robo y el crimen son malos, y que la rectitud y la justicia son loables. Poco importa cómo se imaginen a Dios o cuántos dioses tengan, basta con que comprendan que Dios existe y que se le debe servir y honrar. Poco importa también que no permitan codiciar la mujer ajena o su posesión o alguna otra cosa, si dejan pasar el rencor y el odio sin castigo, porque todo aquello que juzgan como malo, saben también que no debe ser deseado, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. No podía el apóstol convencerlos más vivamente que por el testimonio de sus propias conciencias, el cual equivale a 1000 testimonios. Los hombres se sostienen y consuelan cuando sus conciencias les testifica que hicieron el bien, y su comportamiento es virtuoso. Por el contrario, cuando se sienten culpables en sus conciencias, les parece estar dentro de un infierno que les atormenta. De ahí proceden las frases escritas en las obras de autores paganos, que la buena conciencia es como un bello teatro grande y espacioso, y la mala conciencia es como un terrible verdugo que atormenta a los perversos más cruelmente que todas las furias imaginables. Un comentario aquí. Los poetas paganos han creído que las furias eran diosas que con antorchas en las manos perseguían a los delincuentes, bailando a su alrededor, espantándoles y atormentándoles sin cesar. Los hombres, pues, poseen algún conocimiento natural de la ley, que les dice dentro de ellos mismos lo que es bueno o detestable. Notemos cómo el apóstol describe graciosamente y con propiedad la conciencia, cuando afirma que nos vienen al entendimiento razones por las cuales nos defendemos y sostenemos lo que es recto, y, por el contrario, otras que nos acusan y redarguyen de nuestra perversidad. Se refiere a los razonamientos o medios de acusar y defenderse en el día del Señor. No solamente que entonces comiencen a mostrarse, puesto que ahora mismo luchan sin cesar y desempeñan su papel, pero entonces tendrán ocasión aún de hacerse notar, y nadie, por tanto, dejará de tenerlos en cuenta porque no son cosas frívolas y vanas. Las palabras en el día equivalen a para el día, como ya lo vimos en el versículo 5 de este capítulo. Verso 16. En el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres. Esta es una circunlocución, significa abundancia de palabras para explicar algo, acerca del juicio, muy conveniente al asunto que trata, con objeto de que los hombres, satisfechos de dormirse en su estupidez, porque ésta les sirve de escondedero, sepan que esos pensamientos tan secretos y escondidos en lo profundo de sus corazones saldrán a la luz. Del mismo modo, cuando quieren demostrar a los corintios que todo juicio sobre las cosas exteriores y la apariencia externa nada vale, les dice que es precioso esperar hasta que el Señor venga, pues Él sacará a luz todas las cosas escondidas en las tinieblas y manifestará los pensamientos de los corazones. 1 Corintios 4:5. Al saber esto,
nos acordamos de que somos amonestados para esforzarnos en esta pureza de corazón y sinceridad de conciencia, si deseamos ser aprobados delante de nuestro juez. Añade el apóstol, conforme a mi evangelio, indicando que se refiere a una doctrina con la cual tendrán que estar de acuerdo los sentimientos que los hombres tienen consigo y que están grabados en sus corazones. Él los llama su evangelio, porque el misterio, es decir, la administración del evangelio, le ha sido confiada. Solamente Dios puede, con autoridad, hacer su evangelio, y los apóstoles únicamente poseen la autorización que les ha sido otorgada. No es menester sorprenderse si el anuncio y la advertencia sobre el juicio forman parte del evangelio, porque es muy cierto que el efecto y cumplimiento de las cosas por él prometidas se encuentran reservados hasta la total revelación del reino celestial, y es preciso necesariamente relacionarlos con el juicio final. Por lo demás, Cristo no puede ser predicado más que para resurrección de unos y caída de otros, y estas dos cosas pertenecen al día del juicio. En cuanto a las palabras por Jesucristo, aun cuando algunos no sean de esta opinión, yo las relaciono con el juicio, en el sentido de que Él lo llevará a cabo en el juicio de Cristo, pues Él es aquel a quien el Padre estableció como juez de vivos y muertos, cosa que los apóstoles siempre colocaron entre los principales artículos del Evangelio. Considerado esto así, el asunto crecerá en importancia, pues de otro modo pudiera parecer sin fuerza. Versos del 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Algunas versiones antiguas dicen, pero si tú tienes el nombre de judío. Sin duda es mejor esta traducción si fuese recibida por todos, mas porque la mayoría de las versiones la contradicen y su opinión no deja de ser buena, retengo la versión antigua. Habiendo terminado su causa contra los paganos, el apóstol se vuelve ahora contra los judíos, tratando su vanidad, aun concediéndoles todas las cosas por las cuales se envanecían y enaltecían, pues les demuestra que todo eso es suficiente para que en verdad pudieran glorificarse, pero también, por el contrario, que todas esas cosas pudieran tornárseles para deshonra. Bajo el nombre de judío, el apóstol comprende todos los privilegios de su nación, contenidos en la ley y en los profetas, y con los cuales se cubrían falsamente. Bajo ese nombre, pues, considera a todos los israelitas llamados por entonces judíos. Desconocemos en verdad cuándo comenzaron a ser llamados así, aunque para algunos fue después de la dispersión. Josefo, en su libro 11 de las Antigüedades, opina que tal nombre les fue dado en la época de Judas Macabeo, por el hecho de haber sido restablecida la libertad del pueblo y encontrarse en estado floreciente, después de haberse hallado durante mucho tiempo apagado y casi sepultado. Hay un comentario sobre Josefo. Un error ha sido cometido por Calvino o por su secretario. Josefo dice que el nombre judío fue dado en recuerdo de la tribu Judá, que fue la primera en regresar de la cautividad de Babilonia. Josefo, Antigüedades Judaicas, libro 2, capítulo 5, verso 7. Me parece que esta opinión es bastante clara y verosímil, pero si algunos no la comparten, daré yo mi opinión personal. Me parece razonable que, hallándose todas las cosas en desarrollo y como desfiguradas por tantas calamidades, cambios bruscos y acontecimientos diversos que les sobrevinieron, no podían retener ni guardar una cierta diferencia entre sus descendientes como antes siempre lo hicieran, porque el censo no podía hacerse en su época y su organización política era incompleta, siendo necesaria para mantener el orden, y estando dispersos por todo lugar,
habitaban en distintos países, mas aún, siendo combatidos por muchas adversidades, no pusieron cuidado en ordenar su genealogía y linaje. Y si aún así no se me quiere conceder que esto fuera así, no podrá negárseme que la confusión y las perturbaciones tan grandes no les amenazaran de un tal peligro. Sea pues porque ellos hayan querido mirar hacia el futuro para seguir adelante, o bien para remediar un mal ya sucedido, creo que todos, en general, se han llamado así, teniendo en cuenta su linaje, en el cual la pureza religiosa permaneció por más largo tiempo, en la cual exista una gran prerrogativa sobre todas las demás, esperándose que de ella saldría el Redentor. Pues habiéndose las cosas agravado en extremo, les servía de refugio y consuelo la esperanza del Mesías. Sea lo que fuere, llamándose judíos, se declaraban herederos de la alianza hecha por el Señor a Abraham y su posteridad. Y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. No quiere decir el apóstol que los judíos hayan estudiado o meditado en la ley, aplicándose en su observancia, sino más bien les reprocha el no considerar nunca el fin para el cual la ley les fue dada, y que, sin tratar de observarla, se confiaban solamente en la convicción de que Dios les había confiado los oráculos, enorgulleciéndose por ello. De un modo parecido se gloriaban en Dios, no como el Señor lo ordena por el profeta Jeremías 9:24, es decir, humillándose y abatiéndose y buscando su gloria solamente, sino que, sin conocimiento de su bondad, por una vana presunción, llamaban su Dios a aquel que no ocupaba lugar alguno en sus corazones, gloriándose, sin embargo, de ser su pueblo. No era esta una manera santa de gloriarse honradamente, sino una vanidad pasajera y de palabra. Versículo 18. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Les concede ahora el conocimiento de la voluntad de Dios y el juicio de aprobar lo útil y lo bueno adquirido por la enseñanza de la ley. Existen dos modos de aprobación. Uno puede ser llamado por elección, como dicen los latinos. Este consiste en aceptar y seguir lo que aprobamos como bueno, y otro de juicio, por el cual, aunque distingamos el bien del mal, no nos esforzamos jamás por seguirlo. Los judíos eran, pues, sabios e instruidos en la ley, de modo que podían muy bien censurar las costumbres, mas en cuanto a examinar y ajustar su vida según ella, no se cuidaba poco ni mucho. Por lo demás, puesto que San Pablo critica solamente la hipocresía, se puede deducir, por el contrario, que no se aprueba rectamente y como debiera lo que es bueno, más cuando se escucha a Dios, puesto que el juicio procede de un afecto puro y no fingido, pues su voluntad, tal y como está escrita en la ley, es la guiadora y dueña para enseñar a los hombres a hacer por ella una recta aprobación y juicio de las cosas buenas. Versículo 19. Y confías que eres guía de los ciegos, etc. Todavía les concede más, como si hubieran adquirido el conocimiento no solo para ellos, sino también, por así decirlo, para enriquecer a otros. Les concede tanto conocimiento, diría yo, como si ellos pudieran dar de él a los demás. Lo que sigue, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Yo lo entiendo como si fuese esto una razón y causa de lo anterior, pudiendo decirlo así, porque tú tienes la forma, pues ellos se vanagloriaban de ser maestros de los demás, y al parecer poseían todos los secretos de la ley. La palabra forma no quiere decir ejemplo, patrón o regla, porque San Pablo no escribió la palabra tipos, que significa eso, sino la palabra morfosis. Por eso creo que ha querido decir muestra o demostración de doctrina, llamada comúnmente apariencia. Y en verdad parece que estaban vacíos de la ciencia de la cual se envanecían. Además, San Pablo, burlándose irónicamente del abuso perverso de la ley, demuestra que para poseer un recto conocimiento capaz de instruirnos plenamente en la verdad, es necesario acudir a ella. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, aunque las palabras elogiosas por él presentadas hasta ahora fuesen muchas, de tal modo que con justicia podían los judíos considerarlas como un gran honor, admitiendo que incluso las otras cosas principales no les hubiesen jamás faltado, sin embargo, porque todas ellas no eran sino gracias o medios, pudiendo hallarse en los inicuos y ser corrompidos por un perverso abuso,
nunca son suficientes para poderse tomar como verdadera gloria. Mas San Pablo, no satisfecho con haberles quitado y refutado su arrogancia, puesto que se confiaban únicamente en sus buenos títulos, les machaconea, como se dice, demostrándoles que todo cuanto alegan es para vergüenza suya, pues quien teniendo estos dones tan singulares y excelentes dentro de sí, no solamente los inutiliza, sino que los corrompe y ensucia con su perversidad. Es muy digno de gran vituperio y oprobio. Mal consejero es aquel que no aplicándose el consejo a sí mismo se contenta con aconsejar a los demás. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Parece que San Pablo se refiere aquí al pasaje del Salmo 50, 16 al 18. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a mi espalda tus palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Esta es una reprensión muy dura, y como estaba dirigida a los judíos que en otro tiempo se glorificaban del solo conocimiento de la ley, no viniendo mejor que los demás, como si nunca hubiesen tenido la ley, así también hoy, es preciso tener cuidado para que la ley no se revuelva contra nosotros. Y en verdad que no está de acuerdo con muchos el envanecerse de poseer un gran conocimiento del Evangelio, si se desbordan en toda suerte de maldades, como si el Evangelio no fuese la norma del bien vivir. Para que no alardeemos nunca de tal cosa ante Dios, nos recuerda, pues, de qué juicio y condenación están amenazados tales charlatanes, que no saben cómo demostrar que escuchan la palabra de Dios, como si pasaran la lengua por el plato, según se dice. ¿Tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio? El apóstol vuelve a traer acertadamente para su tema el sacrilegio de la idolatría, comprendiendo en él muchas otras cosas, porque sacrilegio considerado en sí no es más que la profanación de la majestad divina. Hasta los poetas paganos lo entendieron así de alguna manera, como dice Ovidio en el tercer libro de su Metamorfosis, al llamar a Licurgo sacrilegio porque había menospreciado el servicio del dios Baco, y en otro de sus libros, Los Fastos, llama manos sacrílegas a los que ultrajaron a la diosa Venus. Mas por el hecho de que los paganos atribuían la majestad de sus dioses a sus ídolos e imágenes, no consideraban como sacrilegio más que el robo de algo dedicado y consagrado a los templos, dentro de los cuales creían que estaba toda religión. Lo mismo hoy, en los países donde reina la superstición, en lugar de la palabra de Dios, no se califica de sacrilegio sino el saqueo y sustracción de alguna cosa en los templos, porque no reconocen a Dios, más que por sus ídolos e imágenes, ni otra religión más que la suntuosidad y los ornamentos pomposos. Comentario: se refiere Calvino especialmente al catolicismo romano. Somos amonestados por esto, en primer lugar, de no agradarnos jamás a nosotros mismos menospreciando a los demás, para no ser acusados por alguna parte de la ley, y después de no gloriarnos nunca de que la idolatría exterior haya sido quitada de nosotros, descuidándonos, sin embargo, de haber exterminado la impiedad escondida en nuestros corazones. Versículo 23. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, sabiendo que todos los transgresores de la ley deshonran a Dios, pues hemos venido al mundo con el deber de servirle en justicia y santidad. Con razón San Pablo acusa ahora especialmente a los judíos, porque gloriándose de tener a Dios por su legislador, y no tomándose ninguna molestia de ajustar su vida a la ley, daban claramente a entender que no les importaba gran cosa la majestad divina, al menospreciarla tan fácilmente. De la misma manera, hoy, aquellos que se alardean gozarse tanto en la doctrina de Cristo, pisoteándola no obstante con su perversidad y su conducta desarreglada, merecen que les diga que deshonran a Jesucristo por la transgresión de su Evangelio. Versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Creo que este testimonio está tomado del capítulo 36:20 de Ezequiel, más bien que del 52:5 de Isaías, porque en Isaías no hay reproche alguno contra el pueblo, y en cambio sí los hay abundantemente en el capítulo de Ezequiel.
Algunos piensan que sea este un argumento de lo menos importante a lo más importante, en este sentido. Si el profeta ha tenido buena oportunidad de gritar contra los judíos de su tiempo, por el hecho de que por su cautividad la gloria y el poder de Dios fueron objeto de burla entre los paganos, como si Dios no hubiera podido mantener a su pueblo bajo su protección, mucho más podría decirse de vosotros, que no servís más que de oprobio y deshonra de Dios, porque su religión es difamada y blasfemada por causa de vuestras perversas costumbres. Sin rechazar esta interpretación, me gusta más aceptar otra más sencilla, de este modo. Vemos que todas las blasfemias y oprobios del pueblo de Israel recaen sobre el nombre de Dios, puesto que es estimado y llamado pueblo de Dios, y lleva el nombre de Dios grabado en su frente. Resulta imposible, pues, por la infamia de ese pueblo, de cuyo nombre se sienten orgullosos, no sea en alguna forma deshonrado Dios entre los hombres. En verdad, esto es demasiado insoportable, que quienes toman su gloria de Dios, den nota de ignominia a su santo y sagrado nombre, la condenación de los cuales está muy merecida.